Buenas noches con todos los jóvenes presentes. Pues vamos a mantenernos unos 2 minutos en espera para que los compañeros se vayan integrando de forma paulatina. No, no ingreso, no. Listo, 3 puntitos.
yo te lo voy a prestar. Buenas noches con todos, estimados jóvenes. Por favor, si me ayudan encendiendo sus cámaras para poder empezar con esta primera capacitación que nosotros tenemos planificado para el día de hoy. Bueno, a continuación vamos a compartir pantallas con el tema de la capacitación que tenemos para hoy. No sé si algún compañero de los que me está observando me confirma si me puede escuchar y puede visualizar la presentación. Sí se escucha y sí se visualiza la presentación. Ya, muchas gracias, señorita. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a esta primera capacitación que se conoce con el nombre de proyecto de vinculación. Este proyecto de vinculación, estimados jóvenes, tiene un tema general que se conoce como la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Esa es la importancia de haber podido socializar con ustedes la presencia de cada uno de ustedes para poder dar un mayor realce a este evento. El proyecto de vinculación, pues al momento se está desarrollando en la cátedra de Practicum 1, Servicio Comunitario, en el cuarto ciclo de la carrera de Derecho, y por lo tanto es un servicio a la comunidad que se está realizando. Vamos a tomar en cuenta que el tema principal que se va a tratar el día de hoy es el ciberacoso escolar y académico. Para continuar con el desarrollo de la presentación, pues vamos a conocer que eh, vamos a conocer que el ciberacoso, estimados jóvenes, tiene diferentes sinónimos por los cuales también se los puede encontrar dentro de las consultas a nivel del Internet. Y el ciberacoso vamos a ver que se lo puede encontrar como el ciberbullying, como el acoso cibernético y también se le denomina como el acoso virtual. De manera general, hablando de un concepto o de una forma de definir o conceptualizar el ciberacoso, pues se lo conoce como el hostigamiento repetitivo de un individuo que utiliza las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, de forma inadecuada en contra de otro individuo con el objetivo de causar daño o dolor de forma intencional. Entonces, en este caso existe un agresor que está buscando una persona para ocasionarle un daño, ¿no? A esta persona que se le ocasiona el daño se le conoce como víctima, que poco a poco iremos revisando en el tema de la capacitación. Con el concepto del ciberacoso, pues vamos a dar paso a Ya, vamos a hablar acerca de los actores implicados que se presentan en el ciberacoso. Se habla de una triada. Tenemos la presencia del acosador, la víctima, los espectadores o testigos. Con lo que corresponde al acosador es la persona que se encuentra al acecho de buscar una víctima y por lo tanto esta persona pues va a tener ciertas características que lo definen para ser un acosador. La víctima en cambio es la persona que sufre el acoso o el maltrato que está siendo víctima por parte del acosador, y existen personas que están utilizando la función de espectadores o como testigos, tanto a nivel del acosador como de la víctima, ¿no? Entonces esa es la triada del ciberacoso que se está presentando. Dentro de los diferentes tipos de ciberacoso, tenemos el flaming, el hostigamiento, la denigración, el robo de identidad, la incitación a la divulgación, la exclusión, el ciberacecho, la grabación de videos de agresiones, bofetadas felices, el sexting, violencia de género digital, el sharenting, las calumnias e injurias en medios digitales, las estafas, fraudes y extorsiones informáticas.
Todos estos tipos de ciberacoso pues se presentan de una u otra forma cuando la información personal o la información que nosotros tenemos se socializa de una manera insegura. Entonces esto ocasiona que una persona que se encuentra buscando ocasionar daño a alguna persona, pues ve cómo con facilidad puede obtener la información de datos personales, lugar de residencia, nombres completos, números de cédula, correos electrónicos, incluso números de celulares en las redes sociales. Y esto le ocasiona todos los datos que necesita para que esta persona pueda empezar con el hostigamiento que se presenta por redes sociales hacia las víctimas que localiza por internet. Dentro de los tipos, uno de los más importantes, pero sin ningún orden de importancia, tenemos el sexting, que es la difusión de fotografías o videos de contenido sexual, que la persona lo realiza, pero de una forma inadecuada, porque las personas que no tienen nada que ver o personas terceras a la persona que estaba dirigiéndose esta información, pues obtienen la misma y por lo tanto se empiezan a difundir esta información, ocasionándole graves daños a la persona que envió esta información. Tenemos también las calumnias y las estafas que son tipos de ciberacoso muy graves que ocasionan deterioros a nivel de la persona, tanto a nivel de su estado psicosomático, a nivel de su estado social, su estado familiar, y estos tipos ocasionan un deterioro progresivo de la persona en todas sus esferas. Con respecto al acoso escolar y si el acoso cibernético, hay que hacer una pequeña diferenciación. En este caso sabemos que el acoso escolar, pues por lo general se está presentando dentro de las escuelas o dentro de los centros educativos, y una vez que terminan las clases de los diferentes adolescentes o niños o niñas que se están presentando en las escuelas, pues hasta ahí llega el acoso escolar en la mayoría de los casos. Pero mientras que el ciberacoso, esto se produce a cualquier hora del día, porque se presenta a través de un dispositivo, de un medio electrónico como la computadora o un celular, que es lo más fácil que ahora se puede observar que todo el mundo lo tiene, y por lo tanto este ataque cibernético, este hostigamiento se puede dar a cualquier hora del día. Entonces no termina fuera de las clases, sino esto continúa durante cualquier hora del día o de la noche, y por lo tanto es una de las características más importantes del ciberacoso, porque por lo general se presentan en personas que llevan un anonimato, que no se conoce cuáles son los agresores que pueden estar ocasionando este tipo de acoso. Las consecuencias, como se dijo inicialmente, existen diferentes consecuencias que pueden estar ocasionando en la persona. Sabemos que las consecuencias pueden ser de forma leves y progresivas una vez que se va presentando el ciberacoso hasta que ya se ha instaurado como tal. Entonces pueden presentar en la persona alteraciones o sintomatología clínica, que puede ser la ansiedad, la depresión, existe mayor probabilidad del consumo de drogas, insomnio, se puede presentar el rendimiento del académico pues va a disminuir, existe un absentismo escolar, existe un aislamiento de la persona hacia las demás personas, porque teme que todos ellos también conozcan lo que le está sucediendo, pero nadie le comenta de este problema. En algunos casos el objetivo final de la víctima es llegar al suicidio para terminar con este sufrimiento que en la mayoría de los casos pues se desconoce quién los está ocasionando. Luego de Luego de las consecuencias, pues vamos a hablar acerca de la incidencia del uso de las TIC y los dispositivos móviles. Vamos a ver que en España, en el año 2016, el gobierno de este país, a través del Instituto Nacional de Estadística, realiza una encuesta sobre el uso y la seguridad del Internet del Ministerio del Interior, y se obtienen los resultados en cuanto al 60% de los adolescentes afirman conectarse a Internet a diario, en la mayoría de los casos a través de ordenadores o cualquier tipo de dispositivos móviles, que el más frecuente son los celulares. Entonces vemos que existe un alto porcentaje de la población que se expone de forma continua y diaria al uso de los diferentes redes sociales por los dispositivos móviles que tienen.
de uso personal y que son de fácil accesibilidad. Con respecto a la familia y el ciberacoso, sabemos que la familia juega un papel muy importante debido a que el desarrollo de la personalidad del individuo se basa en las creencias, en las costumbres y culturas del entorno familiar. El individuo adquiere conductas que le permiten comportarse socialmente según sus propios criterios e ideologías. Existen algunos estudios en los que se da a conocer que las personas o los agresores de la triada del ciberacoso, que por lo general se presentan con una característica clínica de ser poco apáticos, personas frías, personas que no toleran con facilidad la frustración o la negativa frente a alguna actitud que ellos tengan por cumplir. Entonces, este tipo de personas provienen de núcleos familiares disfuncionales o núcleos familiares donde existe un desequilibrio afectivo o emocional. Caso contrario, se ha visto que las personas, los niños, los menores, las niñas o los adolescentes que hogares que se encuentran equilibrados socialmente, afectivos, donde que existe la presencia de la comprensión. En este tipo de personas, pues vamos a ver que no van a existir problemas de comportamiento al futuro, sino más bien van a ser personas dóciles, afectivas y que van a caracterizarse por brindar la ayuda a la persona que lo necesite. Adicional a esto, sabemos que la familia es una escuela de educación permanente y que por ello debe estar preparado para afrontar nuevos retos socioafectivos que plantea la sociedad. Como si bien es cierto, estas líneas nos dan a conocer de que todos los valores, los soportes de la docencia, pues se van a ver reflejados también a nivel de los padres, a nivel de las familias, porque es ahí en el hogar donde se va fortaleciendo la enseñanza de los valores con los cuales los niños van creciendo y van identificando las cosas buenas y las cosas malas. Y por lo tanto se ve que existe una conexión directa entre el sistema educativo y las familias, entre los representantes. Por eso es que constantemente en una escuela, en un colegio e incluso en una universidad siempre existe una comunicación con la persona que se encuentra representada al representante del estudiante que se está realizando sus actividades escolares. Y con respecto a la normativa legal, pues nosotros vamos a hablar sobre un tema muy importante que creo que en la mayoría de los casos existe un conocimiento superficial, se podría decir, compañeros, independientemente del lugar donde nos encontremos. El Ecuador, nuestro país, es ¿me permite un momento, por favor? Tengo que tomarles una fotografía. Ya, muchas gracias, cantidad. Bien, si bien es cierto, la normativa legal que se presenta en nuestro país y a nivel internacional, pues se ve enfocada a la protección del individuo, a la protección de la vida y a evitar que existan factores externos que puedan estar afectando el libre y sano desenvolvimiento de las personas, tanto como individuos y como en sociedad. Es así que tenemos la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Esta es la constitución que rige todas las leyes y reglamentos que se presentan a nivel de la República del Ecuador. Por lo tanto, es la normativa legal superior que se encuentra a nivel de nuestro país. Luego tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, como su nombre lo indica, es una ley que protege que las personas o terceros a la información personal de alguna entidad pública, de alguna otra persona, pues no se puede acceder de forma tan fácil. Tenemos el memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales, en el Internet, en particular de niños y niñas y adolescentes. Tenemos el memorándum de Montevideo, que básicamente se encarga de brindar las recomendaciones necesarias a las instituciones y a los maestros para darles a conocer a sus estudiantes de que el Internet no es un sitio libre, de que no existen riesgos, al contrario, aquí existen muchos riesgos y por lo tanto deben estar conscientes
de este riesgo que pueden estar expuestos los estudiantes. Luego tenemos el Código Orgánico Integral Penal, conocido como el COIP, y el Código de la Niñez y de la Adolescencia. A continuación vamos a hablar acerca de la Constitución de la República del Ecuador. Existen un sinnúmero de artículos, pero hemos creído conveniente nombrar el artículo 66 en el literal B, en donde nos describe que una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia y la esclavitud y la explotación sexual. Como se dijo inicialmente, la Constitución de la República del Ecuador es la normativa legal que se encuentra sobre todas las leyes y sobre todas las otras normas que se encuentran rigiendo aquí en nuestro país. Es la que controla todas las normas que se presentan en el país. Luego tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Ya? Luego tenemos la Ley de Protección de Datos Personales y vamos a citar el artículo 10, el literal J. En este artículo, pues, se describe que los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales deberán implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias, entendiéndose por tales las aceptadas por el estado de la técnica, sean estas organizativas, técnicas de cualquier otra índole, para proteger los datos personales frente a cualquier riesgo, amenaza, vulnerabilidad, atendiendo a la naturaleza de los datos de carácter personal, el ámbito y el contexto. Si bien, como claramente nos dice este tipo de ley, es la que se encarga, ¿no?, de proteger los datos personales, pueden ser nombres, cédulas, correos electrónicos, claves y una infinidad de datos que nosotros como personas pues podemos utilizar a diario, pero que por alguna razón estos datos pueden quedar expuestos hacia personas que ocasionan o quieren aprovecharse de los mismos. El memorándum de Montevideo, que se hablaba de las recomendaciones que se emiten hacia las instituciones educativas para prevenir a nivel de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo el uso y abuso del Internet. Claramente en el punto número 3 se describe que a las niñas, niños y adolescentes se les debe dar a notar que no es el Internet un espacio sin normas, impune o sin responsabilidades. Deben alertar para no dejarse engañar con la aparente sensación de que ahí todo vale, dado que todas las acciones tienen consecuencias. Básicamente, los niños que van avanzando en su edad cronológica y van experimentando nuevas atracciones a nivel del Internet, pueden ser víctimas de algún engaño, pueden ser víctimas de algún problema de los que se está mencionando, porque son personas que no miden los riesgos, no saben con qué persona se pueden encontrar a nivel de las redes sociales, porque pueden existir personas como disfrazándose de otras personas para mantenerse en el anonimato y de esta manera pues realizar un daño a estas personas. En el proceso educativo es necesario enfatizar el respeto a la vida privativa, intimidad y buen nombre de terceras personas, entre otros temas. Es importante que las niñas, niños y adolescentes sepan que aquello que pueden divulgar pueden vulnerar sus derechos y los de las terceras personas. Es así que los niños, niñas y adolescentes deben conocer que la distribución de contenidos prohibidos por la regulación local y regional, en especial la pornografía infantil, el acoso, en especial el acoso sexual, la discriminación, la promoción de odio racial, la difamación, la violencia, entre otros, son ilegales en Internet y en las redes sociales digitales y están pensados por la ley. El Código Orgánico Integral Penal, denominado COIP, es una normativa legal que se presenta en nuestro país para de alguna u otra manera controlar el uso legal que se tiene que dar a las diferentes actividades que la persona puede realizarla de forma individual o colectiva. En este caso vamos a citar el artículo 178 que está relacionado al ciberacoso escolar y académico, en el cual se entiende a la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, interceda, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video,
objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservas de otra persona por cualquier medio, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En este caso, podemos darnos cuenta de que la ley está actuando de una forma consciente, dándonos a conocer de que todo acto que no corresponde a que sea propio de nosotros y utilicemos mucho más información delicada de otra persona, pues podemos incurrir en una sanción y por lo tanto existen normativas, o en este caso el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 178 nos da a conocer que puede haber una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables en estas normas para las personas que divulguen grabaciones de audio y video en las que intervienen personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Con respecto al Código de la Niñez y Adolescencia, también es una norma legal que se presenta en nuestro país para mantener la igualdad y la no discriminación en los niños, niñas y adolescentes. De esta manera citamos el artículo 6, en el cual todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. Si bien es cierto, cada una de las normativas legales que presenta el país está enfocado en evitar el daño que se pueda dar hacia una persona o hacia un colectivo, ayudarle a cumplir sus derechos, y de esta manera pues esta persona se tiene que desarrollar de una forma libre a nivel de la sociedad. Antes de continuar, quisiera también compartir con ustedes, vamos a compartir un video muy corto que nos da un resumen un poco más centrado de lo que es el ciberacoso o el ciberbullying, como se le conoce, como se había explicado anteriormente. De esta manera, pues vamos a tener una idea incluso fotográfica de cómo se puede presentar y cuáles son las medidas que se tienen que realizar para prevenir este tipo de ataque cibernético. Lo que ya hemos venido explicando, pues tenemos de una manera también vamos a refrescar en forma de resumen. El bullying siempre ha representado un problema muy grave en nuestra sociedad. El simple hecho de que todos hemos presenciado o participado de alguna forma en algún momento de nuestra vida es muy alarmante. Puede que hayas participado como víctima, como agresor o incluso espectador. Esto nos dice muchísimo de la sociedad en la que vivimos. Claramente estamos haciendo algo mal. Y con la llegada del Internet, este problema solo ha empeorado. La tecnología les ha brindado a los bullies una plataforma totalmente nueva para seguir haciendo de las suyas. Y no solo eso, también ha ocasionado que personas que nunca habían sido agresoras se animen a ofender a alguien porque les resulta mucho más fácil hacerlo detrás de un teclado. A este tipo de conducta se le conoce como ciberbullying. En términos simples, se define como acoso psicológico por medio del Internet. Esta conducta puede manifestarse de muchas maneras y en ocasiones de forma anónima. Entre las más comunes están los insultos o amenazas, que es cuando se crea un perfil falso de la víctima con el objetivo de difamar. Los efectos del ciberbullying pueden ser bastante graves por varias razones. Para empezar, puede ocurrir a cualquier hora y en cualquier lugar. No importa si estás en la comodidad de tu hogar, que es donde normalmente nos sentimos seguros. Esto puede llegar a hacerte sentir que no hay escapatoria. Otro problema es la posibilidad de que se realice de manera anónima. No sabrás quién es el bully, por lo que no estarás tranquilo tratando de averiguar quién es el responsable. El anonimato también provoca que el agresor se sienta seguro. Piensa que no será descubierto, así que seguirá insistiendo sin preocupación alguna. Como evidencia, eliminarás el mensaje y bloquearás a la persona. Si eres menor, es necesario que se lo hagas saber a tus padres o maestros. El bullying o ciberbullying rara vez se limita a uno o dos incidentes. Casi siempre son ataques repetidos por un periodo de tiempo indeterminado. Es por eso que tienes que permanecer firme y seguir el mismo método hasta que pare.
De la misma manera, es importante tomar medidas preventivas para mantener al mínimo las posibilidades de que ocurra. Nunca compartas tu información personal o bien manténla en privado. Cualquier tipo de bullying es importante que te rodees de personas en las que puedes confiar. Cuando estés pasando por mal momento, pueden apoyarte y alentarte a seguir adelante. Asimismo, busca maneras de fortalecer tu carácter. El ejercicio y la meditación son dos excelentes formas de lidiar con el estrés y ayudarte a llevar una vida más positiva. También invierte tu tiempo en actividades que te ayuden a crecer como persona, algún proyecto, hobby o deporte. Recuerda, entre más tiempo pases en actividades que te brinden felicidad, menos impacto tendrá el ciberbullying en tu vida. Bueno, estimados compañeros jóvenes, antes de finalizar, pues quisiéramos preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para poder continuar o avanzar con la parte final de la primera capacitación. Yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro. Claro, La diferencia entre el no le ciberacoso estoy- escolar y... el micrófono, tal vez. El micrófono, ¿Ahí me escucha? tiene que activar el micrófono. La diferencia, Espere, espere. ¿me escucha? La La diferencia diferencia entre el ciberacoso, que usted sabe estaba diciendo que uno se da en la escuela y el otro todo el tiempo. No me recuerdo bien los nombres. Explíqueme un poquito de eso, por favor. Bueno, compañeros, no sé si pudieron escuchar la pregunta. Compañeros. Compañeros, no sé si por ejemplo, bueno, voy a pedir de favor a ver si la señorita Yesenia Velastegui nos puede ayudar confirmando si escuchó la pregunta. O la señorita Michelle Albán nos puede ayudar. Buenas noches, la verdad no, porque a cada momento se está entrecortando la señal. No sé si es mi internet. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Eso nos ayuda a volver a repetir la pregunta para de esta manera poder contestar. Quisiera que todos puedan escuchar la pregunta y por lo tanto la respuesta también. Bueno, tenemos que la compañera. Compañeros, ¿me escuchan? Tenemos un problema de la señal. Igual creo que es de forma general. Compañeros, no sé si me pueden escuchar. Estamos con un problema de señal. Creo que es a nivel general. No se está presentando de forma clara la señal. No sé si la compañera Sí se eh, le escucha, pero se va el internet. ya, muchas gracias, compañera. Bueno, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia o por qué se presenta un tipo de acoso a nivel de las aulas y otro tipo de realizar? Bueno, estamos con problemas de internet, pero vamos a responder esta pregunta. El tema de la diferenciación de que por qué existía un tipo de acoso en las aulas y otro tipo de acoso fuera de las aulas. Se sabe que el acoso escolar se presenta en su mayor parte dentro de las aulas. Y por lo tanto, pues en este caso nosotros describimos como el tipo el tipo de acoso o el tipo de molestia o acto dañino que se realiza físicamente de una persona hacia otra, mientras que el ciberacoso pues se está presentando a cualquier hora del día, porque lo utiliza una persona, lo realiza una persona a través
del celular o a través de cualquier medio electrónico, alguna computadora. Esto puede ser durante cualquier momento del día, pues en la mañana, en la tarde o en la noche. Esta persona crea una falsa identidad o crea una falsa información sobre la persona que puede ocasionarle este daño y pues lo ocasiona. Entonces, esa era la diferencia básica de que el acoso escolar se realiza por lo general más en las instituciones y el ciberacoso se realiza a cualquier hora dentro y fuera de las aulas. No sé si es que pudo estar clara la respuesta para poder dar ya, avanzar con la capacitación y dar por terminado el tema. Sí, gracias, ya está claro. Ya. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. No sé si tenemos alguna pregunta, si no, inmensamente quedamos agradecidos con todos ustedes con su presencia para este realce de la capacitación. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. Bueno, muchas gracias, estimados compañeros, estimados jóvenes, por favor. Espero que esta capacitación haya sido de mucha ayuda para poder tener en cuenta que en la actualidad no solamente se pueden compartir información personal de forma superficial, hay que tener mucho cuidado con la información que se puede compartir en redes sociales. Ese es el objetivo principal, tener cuidado, saber qué es lo que se va a compartir y a quién se va a compartir. Y no utilizar algún dispositivo de cualquier compañero, de cualquier amigo, donde por alguna razón no se pudo cerrar la sesión en ese dispositivo y se queda expuesto a que exista una manipulación de esa información. Estimados jóvenes, muchas gracias por su participación. Me permiten una vez más, voy a tomarles una fotito adicional y de esta manera pues estaríamos terminando con la primera capacitación. Para poder continuar, compañeros, no se olviden, de acuerdo al programa, para el día viernes, por favor. Con todo, ya hemos de estar manteniéndonos en contacto por medio de WhatsApp y muchas gracias a todos.